Amada congregación, los esperamos el próximo sábado 27 a las 7 de la noche. En el lugar escogido ya sabemos en dónde nos vamos a encontrar para la conmemoración de Pesaj. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías Yeshua dijo: hagan esto en memoria de mí. Y allí nos vamos a encontrar para hacer esa conmemoración en memoria de nuestro Mesías. Amén. Hemos estado realizando unos encuentros para dar explicación, para dar un orden de lo que vamos a hacer en esa noche. Y recuerden, cada miércoles a las 7:30 de la noche las clases de estudio bíblico. Queremos agradecer los aportes que usted hace en amor a esta comunidad, a esta congregación. Hemos abierto un espacio para compartir en comunidad y son acerca de esas peticiones que usted tiene. Entonces esperamos recibir esas peticiones y encontrarnos en ese horario que encuentran en pantalla en este momento. Dios los bendiga, les agradecemos y continuamos con el mensaje que traigo para ustedes el día de hoy. Shalom. Perdido en palabras, confunden a mi corazón. Nublado se torna el camino, mis pies me han fallado, Señor. Me encuentro perdido en silencio, buscando de tu dirección. En medio del valle de sombras, mis manos levanto, Señor. Sé que estás aquí, escuchas mi latir. Traes paz en el terror, traes paz a mi corazón, trae más de ti. Santo Espíritu, traes paz en el dolor, traes paz a mi corazón, trae más de ti. Santo Espíritu. Tu voz como brazo interrumpe, silencias tormentas en mí, en medio de la oscuridad. Mi alma descansa en ti, tu voz como trueno interrumpe. Escucho la lluvia al desierto invadir, enfrento mis miedos confiando que tú vas delante de mí. Sé que estás aquí, escuchas mi latir. Sé que estás aquí, escuchas mi latir.
De tanto correr, correr, me cansé, sentí no respirar y no poder ya más. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Me caí y ahí entendí cuán equivocada estaba en mi forma de vivir, tratando de ganar, perdí de vista lo más importante de mi existir. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar. Puedes descansar. Tanto correr, descansé y pude respirar. Amada familia, muy buenos días. Gracias por reencontrarse junto con toda la congregación Casa de Paz, Beth Shalom. Y vamos a darle inicio a nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Amén? Yo quiero hoy traer como título: Dios termina lo que comienza, Dios termina lo que empieza. Y me basé en esta enseñanza en un personaje que en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano, conocíamos o conocemos como el profeta llorón. Y cuando estamos estudiando, cuando vamos a esas lecturas profundas de cuál era la vida de ese profeta llorón, pues vamos a comprender por qué ese calificativo de este profeta, de este personaje bíblico. Y no es para más que muchos le tildaran con ese nombre. Sin embargo, yo también le cambiaría ese calificativo a el profeta por tanto pecado, por tanto olvido que mantuvo hacia el Padre Celestial, ese pueblo que Dios sacó, que está detrás de él restaurándole, que le está enviando profetas tras profetas para que vuelvan a la obediencia de su palabra. Y es que estudiando los profetas a lo largo de las escrituras, nosotros encontramos que siempre es la misma dinámica: desobediencia, idolatría, no se escuchan las instrucciones del Eterno, no se escucha su Torá, no se cumplen sus mandamientos, no se cumplen sus testimonios, no se cumplen sus estatutos. Y a lo largo de toda la historia bíblica, a lo largo de todo ese compendio bíblico que nosotros tenemos, incluso hasta nuestro mismo Mesías, Yeshua, vino a decir: si me amáis, o sea, si usted ama realmente a ese Jesús que tenemos en el corazón, que hizo ese sacrificio, él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y eso era lo que sucedía con todos los profetas, como les digo, a lo largo de las escrituras. Entonces vamos a comenzar con este profeta Jeremías. Jeremías significa el Señor levanta.
Yud Hei Bab Hei levanta, Jehová levanta, Dios levanta. Amén. Ese profeta era hijo de un sacerdote. Fue llamado mediante una visión, pero esa visión para ese ejercicio de ministerio profético, porque él iba a continuar posiblemente como su padre, como un sacerdote. Este joven, sin embargo, era consciente de su falta de madurez, una falta de experiencia, incluso de elocuencia, lo cual tal vez le afectaba un poco. Pero el Eterno extendió su poder sobre las naciones, demostrándole a él que él era quien tenía el control de todo. Dios entonces extiende ese poder sobre las naciones, sobre esos reinos. Él le dice que Él extiende ese poder para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar, pero que también para edificar y plantar. Y el Eterno le informa a Jeremías que él iba a ser objeto de mucha violencia, que él iba a ser objeto de persecución, que él iba a ser objeto de oposición. ¿Frente a quiénes? Frente a los jefes, frente a los mismos sacerdotes, frente al mismo pueblo, pero que sus adversarios, le dice, no iban a prevalecer sobre él. Y eso lo podemos ver en el primer capítulo de Jeremías. Entonces, Jeremías, él iba a recibir muchas calumnias, él iba a recibir muchas persecuciones, de acuerdo a toda esta descripción. Y por eso es que él sufre, él se lamenta por ese pueblo. Y como les digo, precisamente, escudriñando las escrituras de su vida, de su sufrimiento, de su consternación de lo que sucedía en ese pueblo, por eso se le llama el profeta llorón. Para mí, mal llamado el profeta llorón, porque si bien es cierto, lloraba y se lamentaba, pues tenía razón, porque él amaba profundamente a nuestro Padre Celestial. Entonces, esas autoridades en ese pueblo judío pretendieron no considerar lo que ese profeta le transmitió por orden del Eterno, y simplemente no lo mantenían como consideración en el aspecto religioso, sino únicamente desde el punto político y simplemente militar. ¿Por qué? Porque a ellos les iba a afectar en cuanto a las otras naciones, cómo iba a ver al pueblo de Judá frente a lo que él estaba proclamando. Ellos afirmaron, y que esas manifestaciones del profeta, como les digo, eran como derrotistas frente a esos defensores de Jerusalén, y los desalentaban profundamente. Lo acusaron de desertor, él fue encarcelado, todo por el anuncio de la destrucción de Judá. No le prestaron atención a esas palabras. Dios le dio esas profecías para que él las fuera y las manifestara. Sin embargo, el profeta Jeremías las escribió en un rollo. Incluso uno de los reyes llegó y dijo: esto no va con nosotros, no vamos a obedecer. Eso, mejor dicho, ni alcanzó a leer el rollo, lo partió con un elemento cortante y lo echó al fuego. Pero ¿qué pasó con el profeta? Él no desistió. Él la tenía supremamente clara su misión, y él simplemente obedecía para continuar durante todos esos años de ministerio en proclamar las palabras que Dios le había entregado. Lo difamaron, no fue comprendido, y como les dije, fue completamente perseguido hasta el final de sus tiempos.
Él se vio obligado entonces ¿a qué? Porque nadie le recibía. Él no podía ir a hablar con nadie, a él no lo recibían, no podía recibir un consejo, no, simplemente él fue y se refugió en el Señor. Él comprendió en qué consistía esa responsabilidad individual, esa responsabilidad personal para continuar su camino, y mostró cómo podemos también nosotros llegar a tener una profunda comunión con Dios. Amén. Bien, cuando nosotros tenemos una fuerte comunión con Dios, cuando nosotros nos damos cuenta y entramos en esos aposentos altos a tener comunión con su palabra, con Dios mismo, entre más comunión, de acuerdo a lo que vemos en la vida de Jeremías, incluso en nuestra propia vida, entre más comunión va a haber más persecución. Y él se entregó totalmente al Eterno. Su predicación desenmascaraba que la hipocresía y la falta de integridad que se estaba anidando y que se anidaba en ese sistema religioso. Y como les digo, entre más comunión se tenga con las Escrituras, entre más comunión se tenga en el Señor, sin religiosidad, se va a tener mayor persecución. Entonces Jeremías nos enseña, nos afirma que la obediencia es la primera condición de pacto. Si usted tiene pacto con Dios, si usted tiene pacto con el Eterno, si usted tiene pacto con nuestro Señor Yeshua, que sea la obediencia esa primera condición. Y eso es lo que enseña Jeremías, es lo que afirma Jeremías. Y eso es lo que pide nuestro Padre. No más. Obediencia a su palabra. Durante todas las Escrituras, obedezcan, obedezcan, obedezcan y sigan obedeciendo, pero obedezcan de verdad. No de palabras afuera, sino del corazón para adentro. Amén. Y eso lo vemos en Jeremías del capítulo 11, versículo 1 al 8. Jeremías afirma que no son los sacrificios los que Dios demanda en primer lugar, sino la obediencia. Amén. ¿Y por qué esa obediencia? Porque es que nosotros, todo su pueblo, todo ese Israel, en nosotros, en relación con Dios, y Dios en esa relación prometida, en pacto, pues está irrevocable para siempre. Es irrevocable ese pacto con Israel. Y eso lo encontramos en Jeremías 31, 31 al 40. Y lo voy a leer precisamente. Y dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, o sea, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Yud Hei Vav Hei es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Yahweh: si los cielos arriba se pueden medir,
y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que la ciudad será edificada. ¿A quién? A Yud-Hei Vав-Hei, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras, hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo a Yud-Hei Vав-Hei. No será arrancada ni destruida más para siempre. Amén. Dios terminará lo que empieza, y ese es el título de esta enseñanza. Y es cierto. Y haciendo específicamente este título de la enseñanza, estamos hablando del ministerio. El ministerio en una persona, el ministerio en su vida. Usted se está preparando, está aprendiendo. Hay un propósito en su vida para con Dios. Y mientras ustedes más profundizan las escrituras, pues mayor transformación vendrá para usted. Y no solamente en lo que hemos recibido a lo largo de los años, sino que va a ir creciendo espiritualmente, va a ir creciendo y va a ir transformando su vida y su alrededor. Cuando usted y yo nos involucramos profundamente en esas enseñanzas, es porque hay un objetivo espiritual para usted, y es llegarle a otras personas que tal vez conozcan el Evangelio, que tal vez conozcan las Escrituras, que amen profundamente al Mesías, que amemos profundamente a nuestro Dios. Pero hay un propósito, y Dios va a terminar lo que comienza con respecto a ese ministerio que está en su corazón, que está en su vida. Porque Dios lo ha plantado a usted en esta casa, en esta congregación, en esta comunidad, Casa de Paz. Jeremías era un ciudadano fiel y un israelita que guardaba el pacto. Y solamente él tenía el remedio para esa difícil situación de esa nación. Solamente él, Dios se la entregó a él. Dios no le entregó esa misión a un gran sacerdote allí en Israel. Dios no le entregó ni le delegó a un rey esa misión. Fue a un profeta que era muy joven y le faltaba elocuencia para hablar con ellos. Incluso hasta le tocó escribir un rollo porque no tenía tal vez esa elocuencia para transmitirle lo que Dios le había dicho que le dijera al pueblo, que tenían que arrepentirse, que les mostrara su pecado a todo el pueblo, a todo su pueblo. Los verdaderos traidores, ¿quiénes eran? Pues los sacerdotes, todos esos falsos profetas, porque también habían profetas o más profetas. Dios escogió a uno de los más jóvenes, a uno que estaba caminando allá para ser sacerdote, pero Dios lo escogió a él. Los verdaderos traidores eran los profetas, eran los sacerdotes del templo, hoy todos esos sacerdotes que hacen parte allá de la religiosidad. El rey también, porque él vive en ese tiempo donde transcurren varios reyes. Incluso unos reyes duran muy poco posicionados allí en esa monarquía, en el reino de Judá. Y también todos esos oficiales que están presentes, incluso su propia familia, que buscó y tramó un plan para asesinarlo, lo perseguían. Entonces imagínense toda esa persecución, y fue mal llamado el profeta llorón. Yo quiero que me acompañe a Jeremías 12, versículos 5 y 6, y voy a leerlo en la palabra de Dios para todos, en la PDT. Y dice lo siguiente: si quedas agotado cuando compites con los que corren a pie, ¿cómo vas a poder competir con los caballos?
si solo te sientes seguro en una tierra tranquila? ¿Qué harás cuando estés en la densa selva del Jordán? Porque hasta tus hermanos y tu propia familia te han traicionado y sueltan un grito tras de ti. Aunque te hablen amablemente, no confíes en ellos. Y esa era la persecución que se narra para Jeremías por parte de su familia. Jeremías fue tratado por su pueblo de la misma manera como fue tratado, ¿quién? Nuestro Mesías Yeshua, sus discípulos también, de esa misma manera. Todos sus apóstoles también fueron perseguidos más adelante. Y que al igual que ellos, ¿qué sucedió? Se mantuvo firme en su objetivo y en su misión, en esa misión que el Eterno les había entregado. Y continuó adelante, sin mirar atrás, siempre hacia adelante. Incluso le decían los del camino, porque ese fue el nombre o el primer nombre con el cual se dio a conocer esa secta de nuestro Mesías Yeshua. Todos ellos fueron fieles a su ministerio, amén. Su vida entonces siempre fue peligro tras peligro en ese caminar dentro de su ministerio, pero él nunca renunció, continuó adelante. Cuando estamos nosotros realmente sustentados en ese llamado de Dios, nosotros nos mantenemos firmes y la tenemos, como quien dice, clara, y continuamos adelante, porque cuando en el Espíritu y en su palabra la tenemos clara y nos alineamos a sus escrituras, a sus testimonios, a sus decretos, a sus mandamientos y todo lo que es su Torah. Y cuando hablo de Torah, si usted es nuevo, si usted apenas está ingresando a este canal y escucha Torah, me refiero a las instrucciones de Dios, a las instrucciones dadas por Dios. Amén. Aunque su llamado no fue tan espectacular como por ejemplo el llamado que recibió Isaías, ¿sí? Porque Isaías, él vio el glorioso trono de Dios en el cielo, ¿sí? Y eso nosotros podemos encontrar en Isaías 6, o por ejemplo como Ezequiel, que vio el trono de Dios transportado por criaturas vivas en medio de una tormenta. Él fue algo más sencillo, pero él fue escogido por el Eterno. Mire lo que dice Jeremías en esa sencilla narración de su llamado. Y vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5. Y la voy a leer en la PDT. Me llegó este mensaje del Señor. Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Y esas fueron las sencillas palabras, esa sencilla narración, ese sencillo llamado, el cual él comprendió para qué había sido objeto en ese tiempo para el pueblo de Judá. Esa frase, te había elegido, como aparece en varias versiones de las Escrituras, es lo que los teólogos llaman la elección divina. Te había elegido, te había elegido. Él nació para ser sacerdote, como les dije, pero Dios a él lo llamó para un ministerio aún más difícil, y era el de ser profeta. Y recordemos cuál es la vida de cada uno de los profetas que encontramos en las Escrituras, cómo se desenlaza, cómo terminan. El trabajo de sacerdote levítico de alguna manera pues era rutinario. Eran ahí, hacían una cosa, hacían la otra, mejor dicho, como un checklist. Entonces ya hice esto, vamos por lo otro, seguíamos esto y esto. Era rutinario. Y eso está escrito y lo encontramos en la Torá de Moisés. Pero el trabajo de un profeta usualmente pues era impredecible, no sabían realmente qué iba a acontecer
con las palabras que iba a pronunciar, y al mismo tiempo pues sabemos que era muy muy peligroso. Miremos la vida de nuestro Mesías Yeshua, cómo terminó. Entonces Dios le entregó en ese tiempo 3 ministerios ungidos al pueblo israelita para aquella época. ¿Cuáles eran? El rey, el profeta y el sacerdote. Y eso era lo que existía en ese tiempo. Y cuando los reyes y los sacerdotes desobedecían esa Torá de Dios, esa Torá de nuestro Padre eterno, y conducían al pueblo por un camino equivocado, pues los profetas aparecían y tenían que llamarlos a volver ¿a qué? A la fidelidad del Eterno. Y a esa fidelidad de su palabra, como les dije, de su palabra. Dios quiere es obediencia a su palabra, no más. Cero idolatría, solo Dios, porque Él es nuestro Padre celoso, profundamente celoso, impresionantemente celoso. Y solo quiere obediencia a su palabra, a su palabra. Y recuerden que esa no era una tarea fácil para un profeta. Entonces, mis hermanos, el llamado del Eterno, de nuestro Padre, de nuestro Dios, nos impone la obediencia, nos impone esa obligación de obedecer, nos lleva al cumplimiento de ese llamado. Y bien sea que estemos calificados o no, pero debemos hacerlo. Y yo traigo a memoria todos esos llamados desde que me uní junto a mi esposa y aparecían ministerios y nosotros íbamos, asistíamos, compartíamos, y era un llamado tras llamado, de un ministerio asistíamos a otro, un llamado del Señor, y nosotros no, yo quería era absolutamente otra cosa. Yo quería vivir tranquilo en un mundo. Yo no quería, nunca me imaginaba estar enseñando las Sagradas Escrituras, jamás. Y tal vez sucedió lo que le sucedía a todos estos profetas. Termina uno siendo martirizado, pero de otra manera, por el no cumplimiento más bien de esos llamados, por no prestarle atención a Dios en sus caminos, porque teníamos las Escrituras, teníamos el amor del Señor en nuestro corazón, teníamos también desde esa época a nuestro Mesías Yeshua en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de una u otra manera, sí terminábamos verdaderamente martirizados. Y ese llamado debe ser atendido. Y cuando nosotros miramos a lo largo de esta vida, hicimos un par en el camino y dijimos: vamos a obedecer al Eterno, vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial. Y llegamos, gracias a Dios, a un lugar donde tuvimos una gran escuela de formación ministerial. Tuvimos la experiencia de cuidar ovejitas. Tuvimos la experiencia de cuidar tanto ovejitas muy muy pequeñitas como muy grandes. Y allí comienza un muy bonito camino hasta hoy en día. Y seguimos viviendo pruebas. Pero como el profeta y como todos esos profetas, seguimos adelante. Nunca nos detenemos porque ya sabemos realmente cuál es el llamado. Atendemos ese llamado, y que ese llamado viene es por parte de Dios, no por parte de los hombres. Los títulos nada son. Los nombramientos por parte de personas tampoco nada son. Es que el llamado lo hace el Eterno, no los hombres. Ni el título de la escuela, ni el título de la congregación, absolutamente nada. Eso viene única y exclusivamente de nuestro Padre. Y eso lo vemos en la vida de Jeremías, y allí la encontramos. Amén. Él fue sacado de lo religioso y fue colocado para ser profeta y llevar la palabra de Dios para
hacerle un alto en el camino a ese pueblo desobediente, para que retornara realmente a su fe de Torah, de pacto con Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, como les digo, la obligación de obedecer, aunque no estemos calificados, así no sepamos ni siquiera hablar ni vocalizar. Y a mí me daba gran temor pararme ante un púlpito, ante un grupo de personas. Y cuando comencé también tuve que pararme frente a líderes religiosos o líderes de la iglesia cristiana. Y le tiemblan a uno los dedos, los pies, las piernas, la lengua. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a decir? Pero uno va aprendiendo que es que no son las palabras del hombre, sino las palabras de Dios. Y todo eso es obediencia. Jeremías pensó que él era demasiado joven para ese ministerio, para ser un profeta exitoso, y que no contaba con ese talento suficiente para hablar las palabras de Dios, para hablar eso. Y eso lo podemos ver en Jeremías 1:6. Él lo dice de la siguiente manera, o aquí lo encontramos de la siguiente manera. Voy a leerlo en la Reina Valera. Amén. Dice capítulo 1, versículo 6. Y yo dije, Señor Yahweh, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Él se preocupó, dijo, no, pero yo no. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? No, conmigo no, yo soy un niño, yo no sé hablar, yo no sé decir nada. El Señor va tratando a través de sus escrituras y a través de la experticia, la experiencia, te va dando bagaje. Así que si tú te estás preparando, si tú tienes esas sagradas escrituras, tienes ese temor de Dios, porque es que uno debe tener realmente este temor de Dios, no temor de los líderes religiosos o que irán los jefes, que irán los reyes, que irá la familia. ¿Será que sí van a entender? ¿Será que sí no van a entender o a comprender? Y posiblemente, como le pasó a todos los profetas o a Jeremías, vas a ser perseguido, vas a ser no comprendido, porque no fue totalmente no comprendido el profeta Jeremías. Pero Dios le aclaró que ese llamado era más que una obligación. Amén. Era como una oportunidad para el propio Jeremías, de que era una oportunidad para crecer en su propio ministerio. Y amén a eso, porque eso también lo ve uno. Es una oportunidad de crecer espiritualmente mientras le sirve uno a Dios y también al pueblo que Dios le entrega a uno. Y era también una oportunidad para Jeremías rescatar ese reino de Judá de esa ruina en la que estaba viviendo y sometido también por parte de todos sus reyes y de todos sus sacerdotes que olvidaban realmente, se vinculaban, se incluían, conseguían todo ese conocimiento y toda esa tradición religiosa y continuaban por ahí haciendo lo que siempre hacen. Jeremías sirvió por más de 40 años, pero esa nación jamás se arrepintió y jamás retornó al Padre por más de 40 años. Y es que nada diferente, y nosotros podemos comparar también lo que sucede hoy en día. Los falsos profetas predicaban un mensaje popular de paz en ese tiempo, paz y seguridad, lo mismo que hoy, paz y seguridad. ¿Y el pueblo qué hacía? Pues el pueblo los escuchaba. Nosotros vemos grandes comunidades cristianas, grandes comunidades, y hablo cristianas en todo su sentido universal. No, es que usted ataca o usted está hablando. No, yo no, ni ataco ni digo, yo hablo de todo el cristianismo. Y yo miro, son predicaciones o que me llegan predicaciones de esas iglesias, por ejemplo, en Asia, en África, que hay una distorsión en el actuar impresionante, donde quieren sacar espíritus y eso cogen y les escupen en la boca,
patean la señora en la barrica para sacarle quién sabe qué espíritu, lo sacuden. Y son unas comunidades grandísimas. Y uno ve la locura de esos predicadores. No están fundamentados y ellos seguían. Hay otros que todo es paz y seguridad y no pasa nada más en el mundo. No sabemos qué va a suceder, no conocen absolutamente nada. Solamente, no, hay que ir a las escrituras. Y por eso yo exhorto a toda la congregación, a todos mis hermanos y mis hermanas que están construyendo congregación conmigo. No solamente se quede con lo que yo les transmito, sino que estudien las escrituras. Pongan en la balanza lo que están escuchando y lo que están aprendiendo. Vayan a las escrituras y coteen si es real o no es real. No simplemente se queden con lo que uno enseña. Eso es temor de la palabra de Dios. Yo le digo, Señor, tengo temor de tu palabra. Y el tener temor de su palabra es tener esa delicadeza y ese temor de lo que uno posiblemente pueda pronunciar, que no sea uno el que transmite esos mensajes. Nosotros debemos acudir primeramente al espíritu de santidad, al espíritu de verdad, que es el que nos debe usar a nosotros como instrumento para transmitir las sagradas escrituras, todo lo que Dios tiene, y no hacer payasadas ni shows, y tampoco, como hacen algunos hermanos creyentes de cualquier comunidad cristiana o de cualquier congregación, es despreciar lo que se enseña o que se predica. ¿Qué es lo que está enseñando usted? No, pues vaya a las escrituras y que Dios le dé revelación de lo que se está enseñando, de lo que está escuchando o de lo que esté aprendiendo. Tomar lo bueno y dejar lo malo, dice la palabra. Entonces esos profetas escuchaban esos mensajes de paz y seguridad, y el pueblo, como les digo, simplemente escuchaba y seguía, y vivían, mejor dicho, relajados en ese tiempo. Y al tiempo que cerraban sus oídos a lo que Jeremías le decía sobre el pecado y el juicio, no escuchaban absolutamente nada. Y por otro lado, nosotros vemos en la vida del profeta Jeremías que él no contaba con absolutamente nadie que lo apoyara, que lo acompañara, que lo siguiera, que lo animara humanamente. Él no tuvo discípulos, incluso ni siquiera tuvo una esposa que lo animara. Mejor dicho, él no tenía a nadie ni a nada. Pero desde el punto de vista humano, y así miran muchas personas, miran este ministerio de Jeremías, muchos miran hacia lo que él hizo. Jeremías simplemente fue un fracaso, pero desde el punto de vista de Dios, cumplió su llamado y realmente fue exitoso. ¿Por qué? Cumplió con lo que Dios le había mandado. Nadie lo siguió. Como les digo, no tuvo discípulos, pero desde el punto de vista de Dios tuvo su respaldo. Él, en su obediencia, en amor a Dios, él cumplió con lo que Dios le había mandado. Y solamente por eso, permítame decirle que fue exitoso. Amén. En su ministerio, en su llamado divino. Hermanos, hay momentos en la obra del Señor que son dolorosos e imposibles de entender, en los que las personas realmente son crueles, son inflexibles, son perseguidoras, son habladoras, y nosotros nos preguntamos si realmente nuestro Padre Celestial a nosotros nos escucha. Incluso le hacemos peticiones desesperadas en las oraciones, y nosotros a veces pensamos: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está atendiendo esta oración del corazón que sale desesperada? Porque no sé si me está escuchando, no sé qué está ocurriendo, no sucede nada, no avanza nada. Dios escucha y Dios está trabajando
desde su eternidad. Dios está trabajando en usted. Dios está trabajando en su ministerio. Dios está trabajando en su vida. Dios te está escuchando. Él no se queda callado, Él no se queda con nada. Él provee para sus hijos, Él provee para sus hijas. Él se manifiesta de una u otra manera y no es sino que no nos detengamos de hacer lo que estamos haciendo, de escuchar, de enseñar, de aprender su palabra, de orar, de tener comunión con Dios, y Él está caminando hacia ti para extender su mano y poderte sacar, poderte levantar y poderte guiar. Amén. En esos momentos nosotros debemos decir lo siguiente: el Padre Eterno me llamó a este lugar, allí donde usted está, y me dio una obra a completar. Por tanto, me mantendrá acá y me cuidará. Si hago de su gloria, si hago de su gloria la prioridad, mientras confío y obedezco. Porque Dios termina lo que empieza. Dios termina lo que empieza. Y Dios le recordó a Jeremías lo siguiente: Dios le recordó la función que le había dado. Dios le recordó que lo había apartado. Dios le recordó que lo había ordenado. Dios le recordó a él que le daría los mensajes para Judá y esos mensajes para todas esas naciones que estaban allí. O para todos nosotros también, porque somos parte de todas esas naciones. Mejor dicho, él había sido equipado y capacitado por nuestro Padre Eterno. Amén. Y usted está siendo apartado, usted está siendo equipado y usted está siendo capacitado para una obra especial allí donde usted está. La obra para Jeremías pues no era fácil, y para muchos no es fácil. Tal vez si usted se está preparando para enseñarle a otros, tal vez usted diga: no, yo no voy a poder hacerlo. No, ¿cómo hago? Yo no tengo palabras para expresar, o a mí se me enredan incluso hasta las citas bíblicas. ¿Cómo hago de un libro para el otro? ¿Cómo conecto esto con lo otro? ¿Cómo conecto tantas cosas? Dios te está capacitando, Dios te está llevando por un buen camino para continuar su obra en ti y para otras personas, para recoger a otras personas, para recoger otras ovejitas descarriadas. Entonces esas cosas deben ser realmente vistas espiritualmente en su vida. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en su vida hoy? La obra, como les digo, no era fácil, la tenía que desarraigar antes de plantar, como dice las escrituras, derribar antes que edificar, y el profeta tenía que estar de pie y enseñarle al pueblo la dirección correcta. Un hombre que sabía que había sido llamado y sustentado, pero sustentado por la palabra de Dios, por nada más. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta: por nada más, sustentados en las escrituras. Y yo sé que usted, incluso yo, nosotros vamos y escuchamos ciertas enseñanzas y también debemos tener cuidado con eso. De no todos, pero yo sé que el Espíritu de verdad está en usted para alertarlo qué es lo que debe recibir y qué no debe recibir por parte de cualquier ministro o de cualquier otro ministro en todo el planeta que nosotros escuchamos. O a veces nosotros escuchamos enseñanzas para animarnos, y eso está bien, está bien. Gloria a Dios por todos esos ministros. Gloria a Dios por Luis Palao, que acaba de fallecer. Por todas esas personas que llegaron a través de ese mensaje de su ministerio evangelístico. Nosotros debemos estar, como les digo, sustentados únicamente en su palabra. Y un profeta, si una palabra que es escritural, un profeta, un predicador que realmente no se sustenta en estas sagradas escrituras, pues realmente no tiene llamado.
si se sustenta solamente en su elocuencia, en su saber secular, en sus propios pensamientos, pues no es un ministro, no es un profeta, no es un pastor, no es un evangelista. Simplemente es un negociador, es un engañador que busca sus propios beneficios, ¿sí? Para él y para los suyos, no sé. Y es que cuando nosotros leemos Jeremías encontramos declaraciones como el Señor me dijo, Yuhei Bahei me dijo en algunas versiones, la palabra de Yahvé vino a mí, oigan la palabra del Señor en cualquier versión. Y eso, ese término como oír, como escuchar y obedecer, recordemos que ese oír o escuchar también está totalmente ligado con la obediencia. No es solamente escuche, claro, nosotros simplemente escuchamos pero no obedecemos. Ese es el común denominador de nosotros como creyentes. Escucha la palabra pero pues no la obedezcas. Ah, sí, estuvo muy bonita la palabra. Bueno, amén, amén, chao mi hermano y hasta luego. Y siguió durante la semana y no sucedió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Pero cuando nosotros escudriñamos las escrituras, ese escucha, ese oye, está ligado a la obediencia. Ligado a la obediencia. Y eso es lo que escuchamos frecuentemente en el libro de Jeremías. Y usted lo va a encontrar. Jeremías no quería un ministerio superficial que resonara en los oídos de las personas. Y ese ministerio superficial, eso es lo que le digo al Señor. Señor, yo no quiero este ministerio superficial. Yo quiero un ministerio profundo que transforme personas, así sea una, así sean 5. Y que sean ovejas que yo pueda tener en un rebaño, que yo pueda abrazar, que yo pueda ir, acudir, enseñar directamente. Tener un ministerio, no como voy a hablar con mi pastor y tengo que esperar un mes, 15 días, una semana en la sala de espera para que mi pastor me atienda. Si es que llega a atenderme. Amén. No, eso no queremos. No quiero tampoco un ministerio superficial. Yo quiero un ministerio plantado, arraigado, sembrado profundamente en las Sagradas Escrituras. Amén. Que resuenen esos oídos de aquellas personas que están en este reino. Como Jeremías, él quería que la palabra penetrara en los corazones de esas personas y que transforme esas vidas realmente. Aunque tal vez nunca lo vio. Por eso se dice que humanamente tuvo un ministerio fracasado. Cuando llegó un rey, cuando ya estaba este rey Josías allí en Judá, ese rey Josías llevó al pueblo, escuchó la voz de Jeremías. Él hizo una reforma, esa reforma de erradicar la idolatría en esa tierra, pero no fue lo suficientemente completa como para cambiar los corazones de todo ese pueblo, de todas esas personas. Y apenas murió ese rey, pues la gente volvió a sus andanzas. Jeremías sabía que el corazón humano de esas personas estaba enfermo por causa de su pecado. Y eso lo encontramos en Jeremías 17 del 9 al 10 y vamos a leerlo en la PDT. Dice, no hay nada más engañoso que el corazón no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Era el corazón lo que estaba fallando en ese pueblo. Y no lo pudo cambiar el rey Josías, ni siquiera por una ley, ni siquiera por decreto, por un tiempo, pero era muy superficial. Y ese es el ministerio que no quería Jeremías. Ese es el ministerio que en la vida de cada uno de nosotros debemos orar para que sea realmente el Espíritu de Santidad cambiando el corazón de esas personas y sean retornando al corazón del Padre. Amén. Apreciada congregación, un ministerio realmente que sea duradero, que sea de profundidad, es un ministerio de la palabra del Señor.
del corazón de Dios a los corazones de las personas, pero que realmente tengan necesidad, que sientan la necesidad, por medio de ese corazón amoroso, comprometido, de ese predicador o de ese maestro. Amén. Apreciada congregación, un ministerio duradero de profundidad es un ministerio de la palabra, del corazón de Dios a los corazones de las personas en necesidad, por medio del corazón amoroso y comprometido del predicador o del maestro. Amén. Cuando no proclamamos las verdades de las Escrituras, de la palabra de Dios, nosotros lo que hacemos es contristar al Espíritu del Eterno, que las escribió, y también contristamos a nuestro Mesías Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo, sobre el cual se escribieron todas las Escrituras. Y eso también es pecado. Nosotros como predicadores, como maestros, quienes entregamos las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, Dios no escucha iglesias inteligentes, tengamos eso en cuenta, ni trata de decidir cómo utilizarlas. Él vigila su palabra, Él la vigila y se asegura de que se cumpla su objetivo. Amén. Y quiero que me acompañe Jeremías 1:12, vamos a leerlo en la PDT, y dice lo siguiente: Yud-Hei Vah-Hei me dijo, has visto bien, Jeremías, porque me ocuparé que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. Isaías 55:11 dice, así también pasa con mi mensaje, no volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el cual fue enviado. Y nosotros debemos es entregar esa palabra. Es que eso es lo que nos vuelve vacío, es las Sagradas Escrituras entregadas en pureza, no diluida, no con imaginaciones. No es que yo me imagino, es que yo pienso, es que yo creo, es que la filosofía, no, es la Sagrada Escritura, es su pureza lo que dice. Son las palabras de Dios, emitidas las palabras de Dios a cada uno de nosotros y de nosotros a las demás personas. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma. No todas esas inteligencias humanas, no. Es la Sagrada Escritura, es su palabra, porque su palabra es transmitida y emitida a través del Espíritu de Santidad. Ese Espíritu de verdad lo que es transmitido. Yo me regocijo de la palabra de nuestro Eterno y me alimento con ella, así como lo hizo Jeremías, profundamente. Yo me gozo aquí, me encanta, me alimento. Eso es un banquete aquí para mi vida. Y oro para que en la vida de cada uno de ustedes realmente sienta lo mismo. Abra sus escrituras, abra las escrituras, vaya a ellas, léalas. Jeremías 15:16 dice lo siguiente: cuando yo recibí tus palabras, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Mire esa belleza como Él transmite. Y eso mismo siento yo cuando abro y leo las escrituras. Hermanos, si no nos alimentamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a alimentar a otras personas? ¿Cómo le vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a darles respuestas también? Tenemos que ir allá. Si un mensaje, si una clase bíblica es solamente diversión y juegos, si un sermón es solamente un mensaje ético, ¿cómo pueden los pecadores ser salvos? ¿Cómo vamos a retornar a esa casa? ¿Cómo vamos a nosotros a retornar a nuestro Padre? ¿Cómo los creyentes realmente van a ser edificados? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros, que somos casa de Israel, retornar a esa identidad como pueblo hebreo, como pueblo de Dios? Y recordemos que somos su pueblo escogido. Somos ese remanente. Y ese remanente tiene que estar con una plena identificación, con plena identidad, con plena obediencia de lo que Dios a lo largo de las Escrituras ha manifestado: obediencia, amor. Y la palabra del Señor dice en Apocalipsis: y toda Israel será salva.
toda Israel será salva. Las escrituras no me enseñan y la iglesia será salva. Ahí no aparece eso, no he encontrado eso. No he encontrado. Y si usted lo encuentra, por favor, llámeme, dígame, pastor, está equivocado. Mire, aquí dice que la iglesia tal va a ser salva. Las escrituras son claras. Dios es claro. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías Yeshua, cuando le dio revelación a Juan, le dijo, y toda Israel será salva. Son todas esas tribus perdidas. Y nosotros somos parte de esa casa de Israel que va a retornar al corazón del Padre. Y mire lo que dice las escrituras. Y es que estamos nosotros realmente viviendo en tiempos en los cuales el profeta Amós escribió esos días de hambruna de la palabra de Dios. Vayamos a Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Lo edificaré como el tiempo pasado. Estimados hermanos, las enseñanzas han sido reemplazadas por el entretenimiento y los santos, los creyentes realmente languidecen. Los creyentes realmente se han venido debilitando en la base escritural, en la base del mensaje bíblico, en la base de la historia del pueblo de Dios como pueblo, como identidad de pueblo, como Israel que es, ha sido debilitado, profundamente debilitado. La palabra del Señor dice, salid de allí, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, dice las Sagradas Escrituras. Ahora, para terminar, porque el próximo fin de semana quiero continuar con esta enseñanza con el profeta Jeremías, termino haciéndole unas preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con ese llamado, con ese amor, con ese mensaje que también nos deja Jeremías. ¿Tiene usted un momento devocional personal e individual con Dios? Personal, individual. Escucha la voz de Dios en su momento íntimo cuando usted escudriña las escrituras. Son las escrituras las que realmente nos rigen. Y cuando hablo de eso es que tomo decisiones, las consulto para tomar decisiones. Son las escrituras realmente las que nos dirigen. Y no importa cuál haya sido la decisión que usted tome. No importa. Pero aunque hayan pruebas, aunque usted vea cambios en su vida, puede testificar que esas decisiones que usted ha tomado se basan en la autoridad de las escrituras. Usted puede dar testimonio de eso. Le dejo estas preguntas para que las analice, para que las tome en cuenta. Amén. Que haya una profunda relación con su palabra, con su vida. Y así, de esta manera es que nosotros vamos a transformar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, incluso una manera de identidad de pueblo y de reino, que Dios está esperando que tú escuches. Amén. Es volver a las escrituras. Les dejamos este mensaje hasta acá y como les digo, el próximo mensaje continuaré con el profeta Jeremías. No se lo pierda. Si a usted le gustó este mensaje y desea compartirlo, compártalo, dele clic a me gusta, como les he dicho, para posicionar cada una de nuestras enseñanzas en el canal. Amada familia, amada congregación, Casa de Paz, Dios los bendiga y un gran shalom para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima. Dios los bendiga, chao.